pasó de ser una de las mujeres más respetadas del país a ser sindicada como cabecilla de una organización criminal. Somos una familia y cumpliremos las metas que nos hemos propuesto, lo cual nos permitirá recuperar la confianza ciudadana. A la fiscal Liz Patricia Benavides Vargas, el país le reconoce la valentía que demostró al acusar constitucionalmente a Pedro Castillo, siendo presidente de la República. Y somos una oposición real. Necesitamos dar el soporte a la fiscal de la Nación necesario y que sepa la dama de hierro, Patricia, mi tocaya, que no está sola. Aquí la vamos a defender hasta el final, porque ella es lo último que nos queda. Sin embargo, los elogios terminaron hace unos días al conocer que su asesor presuntamente negociaba votos en el Congreso por orden suya. Se usan los supuestos chats de un funcionario de mi gestión que ha estado en el Ministerio Público desde el año 2015. No existe una organización criminal, ni lidero una organización criminal. ¿Qué desencadenó la caída de la fiscal de la Nación? ¿Qué otros personajes, además de Jaime Villanueva, habrían operado a sus órdenes? ¿Qué pasó para que sean los propios fiscales y otros políticos los que pidan a gritos que sea destituida? Creo que ha perdido objetividad para que ella pueda continuar en el cargo. Todo lo que pasaba en el Ministerio Público antes de la suspensión de la fiscal Benavides, sus presuntos socios y aliados, los que habrían operado dentro y fuera, en segundos, solo aquí, en Veto a Saber. No pasó mucho tiempo desde que Patricia Benavides asumió el cargo de fiscal de la Nación para que empiecen los cuestionamientos. Su hermana Emma, también fiscal, es investigada por los presuntos delitos de cohecho y asociación ilícita para delinquir en la modalidad de organización criminal. Emma Benavides es acusada de cobrar sobornos para liberar a presuntos narcotraficantes. Pese a que dijo que no interferiría, Patricia Benavides retiró sospechosamente de su cargo a Bersabet Revilla, colega fiscal que investigaba a su hermana. Pero no es el único caso del que se sospecha presunto favorecimiento. A propósito del caso Cuellos Blancos, fue la fiscal Rosa Ruth Benavides Vargas, hermana de Patricia, quien asumió la presidencia de la Corte Superior de Justicia del Callao en el 2019, reemplazando al hermanito Walter Ríos luego del escándalo. A Patricia Benavides se le ha cuestionado también su tesis de maestría y de grado, trabajos de investigación que avalaron su nombramiento. Se ha dicho que no tengo tesis. Ante ello he guardado prudente silencio para no seguir alimentando la campaña y para no responder ni ser parte de un circo de aquellos que buscan 5 minutos de fama a costa de los que sí trabajamos. Todo lo anterior pasó sin mayores repercusiones. Sin embargo, serían sus asesores los que marcaron su camino hacia la suspensión. Como ella misma le dijo, yo soy el único autorizado para hablar en su nombre y coordinar con ustedes. Hace unas semanas, aquí en Veto a Saber, ya denunciábamos la presencia del polémico ex asesor de la fiscal. Jaime Villanueva. Solamente mencionar el nombre me produce un estremecimiento, porque es el hombre más poderoso del Ministerio Público. Los ojos, los oídos, la mano derecha, la izquierda de la fiscal Benavides. Innumerables chats de coordinación y audios son claros indicios de la existencia de una mafia que tenía como principal operador a Jaime Villanueva, asesor de extrema confianza de Patricia Benavides. Aparentemente así, nombraron al defensor del pueblo, lograron inhabilitar a Zoraida Ábalos y protegían a Patricia Benavides de las investigaciones de la Junta Nacional de Justicia. El Ministerio Público vive su hora más crítica, su momento más aciago. No podemos tapar el sol con un dedo.
También son investigados Abel Hurtado Espinosa y Miguel Ángel Girao Isidro, sospechosos personajes que también asistieron al Congreso de la República y se reunieron, entre otros, con parlamentarios como Patricia Chirinos, a quien le habrían enviado documentación por WhatsApp. José María Balcázar, quien buscaba trabajo para su nuera en Fiscalía. Gladys Echaíz, quien ha negado algún tipo de negociado. Y la apepista Lady Camones. No lo conozco como, no sé si es asesor o coordinador, pero sí él ha venido acá al Congreso, pero directamente a visitarme a mí, no lo... ¿Pero no. se reunieron en algún momento, digamos? He conversado con él, no solamente una vez, 2, 3 veces, pero de temas generales, no específicamente por el tema de Zoraida. Además de Villanueva, Hurtado y Girao, un personaje ha pasado desapercibido hasta ahora. El dato nos lleva al estudio Aullón y Aullón, un buffet que ha defendido a figuras como Luciana León, el fallecido Luis Castañeda Locio y personajes del sodalicio como Luis Fernando Figari, además de la fiscal Emma Benavides. Esta fotografía fue publicada por el portal Epicentro. Aparecen los fiscales Patricia Benavides y Rafael Vela, coordinador del equipo especial Lava Jato. Junto a ellos, José Luis Aullón Dalorto, fundador del citado estudio. Lo que conversaban aquel día es un misterio. Según Perú 21, Aullón fue profesor universitario de Benavides y Vela. Tengan la confianza de que la familia del Ministerio Público seguirá previniendo, persiguiendo e investigando cualquier tipo de delito, venga de donde venga y caiga quien caiga. José Luis Aullón es fundador del estudio Aullón y Aullón Abogados Economistas. En Fiscalía confirman su cercanía con la suspendida fiscal Benavides, lo que despiertan las sospechas de un probable conflicto de intereses. Es que si abogados del estudio Aullón participaban de diferentes procesos judiciales, ¿es ético que su fundador sea tan cercano, como dicen, de la saliente fiscal de la Nación? Aullón y Benavides hasta tendrían proyectos políticos juntos. Nosotros llamamos a su estudio y le escribimos por correo sin obtener respuesta. ¿Quién quiere la Fiscalía de la Nación y para qué? ¿Quién está detrás de esta conspiración contra el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo y el Congreso de la República? Patricia Benavides no es más fiscal de la Nación, situación que le hace bien a la investigación que se le sigue por organización criminal. Con su principal ex asesor colaborando con la justicia, es más que probable que pronto aparezcan muchas más sorpresas de las que ya hemos recibido. La noticia se supo a la medianoche. La Junta Nacional de Justicia había suspendido a Patricia Benavides por 6 meses del cargo de fiscal de la Nación. Esto por los hechos que, de acuerdo a la propia Junta, la involucran como presunta líder de una organización criminal. La suspensión se ha establecido de manera preventiva debido a supuestas irregularidades que habría cometido en el cargo. Ante esto, la fiscal Benavides ha asegurado que se trata de una resolución express y que, como ya lo había denunciado, tiene claras motivaciones políticas. Vamos a escuchar sus declaraciones. El día de ayer, cerca de medianoche, la Junta Nacional de Justicia decidió suspenderme en funciones por 6 meses. Sin tener una sola prueba en mi contra y sin respetar el debido proceso. Con lo cual queda demostrado que su decisión ya estaba tomada con anterioridad. Esta resolución express, como ya se había denunciado, tiene motivaciones políticas que han confluido para suspenderme y así lograr que las fuerzas que estuvieron detrás de este complot político, evidentemente coordinado, vuelvan a apoderarse del Ministerio Público. Y tampoco es una casualidad que justo hoy,
a un año de recobrar la democracia en el Perú, es que soy suspendida preventivamente como fiscal de la Nación. No tengo responsabilidad de los hechos imputados a terceras personas y no lidero ninguna organización criminal. Por su parte, el abogado de la fiscal, Jorge del Castillo, aseguró que la suspensión de Benavides es un pronunciamiento express. Audios, evidentemente hay. El WhatsApp es una aplicación muy práctica, muy útil, pero también muy incriminatoria. Y hay personas a las que les encanta enviar largos audios, casi podcasts, ¿no? Dando recomendaciones, instrucciones o brifeando políticamente a las autoridades, ¿no? Desde su atalaya o su torre de marfil. Sí hay audios, claro que los hay. No de la fiscal hasta el momento, pero audios van a sobrar de acá hasta Año Nuevo por lo menos. Ahora no solo juegas y ganas como los dioses, sino que Olimpo.bet es la única casa de apuestas online que no tiene rollover. Ahora puedes ganar como los dioses en tu deporte favorito y en los mejores juegos de casino online. Juega y gana en Olimpo.bet. Bien, vamos ahora a dar la bienvenida a dos de nuestros tres invitados de esta noche. La tercera invitada sigue atrapada en los rápidos de Javier Prado, donde he estado yo los últimos 75 minutos más o menos. Está con nosotros la excongresista y abogada Rosa Bartra. Buenas noches, Rosa, gracias por estar en el programa. Y también el doctor Eduardo Herrera, director ejecutivo del Consejo Privado Anticorrupción. Buenas noches, doctor Herrera. Buenas noches. Bienvenido por primera vez a este programa. Gracias. Bien, la verdad es que anoche las redes se incendiaron con la decisión de la Junta Nacional de Justicia y, como era de esperarse, una vez más en el Perú estamos polarizados, ¿no? Nos volvemos a dividir en dos equipos, U y Alianza, una vez más. Rosa, ¿cómo observas el desarrollo de los acontecimientos en el Ministerio Público? Una vez más hay una disputa por encabezar una institución que el nuevo Código Procesal Penal, a la cual el nuevo Código Procesal Penal le ha otorgado tanto poder que se convierte realmente en un instrumento para perseguir al adversario, para incriminarlo o para protegerlo. Y por lo tanto puede ser el ente que disponga, por ejemplo, un proceso al presidente de la República, que abra una investigación contra las más altas autoridades. Un instrumento para poder politizar o, en este caso, judicializar la política. ¿Tú crees que el origen de este deterioro es el Código Procesal Penal, el hecho de que la investigación haya pasado íntegramente a manos de la Fiscalía si se le haya arrebatado a la Policía Nacional? Sobre todo cuando los jueces que deberían controlar los actos muchas veces excesivos de los fiscales, las solicitudes muy duras de los fiscales, como por ejemplo las prisiones preventivas que se han convertido en pan del día y que te ponen 36 meses sin mayor sustento y un largo etcétera. Hablo de la prisión preventiva, digamos, porque es lo que más nos llama la atención, porque ponen a prisión a las personas y efectivamente te restringen el derecho más importante que tenemos, que es el derecho a la libertad. Entonces, si ellos pueden, sin mayor control por parte de los jueces, lamentablemente, o con jueces que hacen un copy-paste de lo que solicitan los fiscales. Entonces sí, hay un poder muy grande y por lo tanto se hace absolutamente apetecible. No es la primera vez que vemos a dos grupos enfrentados diciéndose unos a otros organización criminal, diciéndose unos a otros representas al poder oscuro, al lado oscuro de la fuerza, los unos a los otros tú eres el corrupto. Entonces creo que es hora también de tener un control adecuado, de tal manera que un poder excesivo no se convierta en un trofeo que al final lleva a esta lucha cainita como la que hemos lamentablemente visto no solamente en las últimas semanas, lo vimos también en el 2018 y probablemente antes también, pero los que más recordamos son los de el ex fiscal de la Nación, Pedro Chávarri, y ahora lo que ha ocurrido con
la ex fiscal también ya, Patricia Benavides. Pablo Sánchez se convierte por cuarta vez en fiscal de la Nación, siempre haciendo de bombero no tan voluntario en este caso. Doctor Herrera, ¿qué cambia la suspensión de la fiscal Patricia Benavides de su cargo? No cambia nada, porque en realidad esto es un lío de argollas. La justicia está tomada por argollas. ¿Podría describir a las argollas que están? Argollas. Las claro, argollas pero ¿quiénes son? De los caviares y los conservas. Capuletos y Montescos. Exacto. Que a mí, honestamente, me da... Los caviares y los conservas. Sí, claro. O sea, los caviares quieren bajarse a la fiscal y los conservas quieren mantenerla. Y claro, y viceversa, ¿no? Cuando entre otro va a querer bajarse uno al otro. ¿Por qué? A ver, vamos a analizar su definición. ¿Por qué los conservas querrían mantener a esta fiscal? Entendiendo como conservas a quiénes, podría desarrollar un poco la derecha más extrema. Por ejemplo, del país, ¿no? Las personas que están defendiendo a la fiscal ahorita. A ver, para no hablar de personas, hablemos de partidos. Sí, ¿cuáles son los partidos que están? Bueno, los partidos que están blindando a la fiscal, parte de Renovación Popular, Avanza País, el Fujimorismo, están blindando a la fiscal de la Nación. Ok. ¿Y el otro lado es el lado de los partidos morados, Juntos por el Perú, ¿no? Y bueno, ese grupo intelectual que está fuera del Congreso, pero que ejerce presión. ¿Y qué se disputan? El poder de la fiscalía. Para presionar al otro, por el poder del poder. A ninguno de los dos les interesa la justicia en este país. ¿Quiere decir que nos está diciendo usted que la fiscalía es un arma arrojadiza que se están arranchando dos grupos de cavernícolas? Sí. Así en el medio estamos millones de peruanos que queremos justicia. En el medio estamos millones de peruanos que queremos justicia. Y no la podemos alcanzar por un poder que está tomado por dos argollas y que se van peleando constantemente para ver quién entra. Y nada cambia. La justicia es un sistema corrupto en este país. ¿Cuál es el origen de esta crisis de acuerdo a su visión? Bueno, esto siempre ha sido así, no es de ahora. Pero siempre, ¿desde cuándo? ¿De los incas? ¿Desde los 90s. O sea, comenzó con Fujimori. No necesariamente es causante Fujimori eso, pero comenzó en esa época. Por supuesto, desde que yo tengo memoria, al menos la justicia está politizada. ¿Recuerda algún evento que haya marcado el inicio de esta decadencia? Bueno, el intento de reforma de la justicia de Fujimori fue parte de eso. Sacaron a buenos jueces, hicieron un sistema paralelo con una buena intención seguramente, pero al final se pervirtió. Y se ha politizado más. Lo que usted define podría, digamos, explicar también los golpes de timón que han tenido algunas figuras en las últimas semanas. Porque conforme se ha desarrollado, o mejor dicho, conforme ha degenerado esta crisis, algunos abogados, políticos, voceros de partidos han ido variando su posición de acuerdo a lo que iba ocurriendo en el escenario. Y me va a disculpar nuestra estimada Jenny Vilcatoma que la ponga como ejemplo, pero ella estuvo aquí la noche que nosotros denunciamos a Jaime Villanueva, cuando todavía nadie lo conocía. En este programa lo denunciamos y Jenny estuvo aquí y su posición era la que sigue. Bajo estas circunstancias sería un grave error por parte de la señora fiscal de la Nación si pretende retirar del cargo a la señora Marita Barreto, si es que Marita Barreto no ha terminado con sus investigaciones y de ofrecer los resultados en todos los casos que se están manejando, que no solo es uno. Hay varios casos muy importantes que se quedarían pendientes, como sabemos hay un caso contra Martín Vizcarra si es que se remueve a la señora Marita Barreto. Además, un fiscal de ninguna de las jerarquías debe ser removido por razones subjetivas, por pugnas, por peleas. Muy mal hace la señora fiscal de la Nación, que ha dado muy buenos pasos al inicio de su gestión capturando a Pedro Castillo, de rodearse de personas como Jaime Villanueva, que son parte precisamente de ese grupo que se ha enfrentado, que acompañaba a Pedro Castillo. Yo considero que la fiscal de la Nación debe separar inmediatamente. Bueno, esa era la visión, ese era el análisis de la doctora Vilcatoma la noche que en este programa denunciamos a Jaime Villanueva, que luego pasó 10 días en prisión preventiva.
Sin embargo, conforme han ido avanzando los acontecimientos, en un tuit del 5 de diciembre, la doctora dice lo siguiente: contundente la participación de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, ante el Congreso. Los aforados no pueden ser investigados por policías ni por fiscales provinciales. Clara interferencia de Marita Barreto para direccionar indebidamente una investigación contra un fiscal supremo. Efectivos policiales amedrentando a los congresistas en tiempo real. Un fiscal provincial no puede intervenir el Congreso. Medios de comunicación y periodistas difundiendo información de una investigación penal declarada secreta deben ser investigados y los fiscales o policías que filtran la información deben ser sancionados. Como se ve, hubo un cambio, ¿no? Hubo un cambio en su análisis. Vamos a darle la bienvenida a la tercera integrante del panel que, como adelanté, ha sido objeto del tráfico navideño. Bienvenida, doctora Ampuero. ¿Cómo estás, Beto? Buenas noches. ¿Ha cambiado también su visión de esta crisis desde el inicio hasta la destitución de la fiscal? Bueno, en realidad para mí ambas fiscales han merecido mi respeto. Ambas fiscales, cuando la fiscal de la Nación, bueno, ahora ex fiscal de la Nación, conformó este equipo especial, ¿no? Contra, ¿cómo es? Equipo especial contra el poder, ¿no? Contra la corrupción. Contra la corrupción del poder. Y nombró a la fiscal Marita Barreto a cargo, o la puso para direccionar como jefa de este equipo especial. Me pareció una muy buena decisión, y ese trabajo en conjunto, ver a estas dos mujeres empoderadas dentro del Ministerio Público, la verdad es que aplaudí esta decisión. Me dio muchísima pena ver este conflicto que se había generado dentro del Ministerio Público. Y creo que a la mayoría de peruanos, ¿no? Porque teníamos mucha fe en este equipo que se conformó dentro del Ministerio Público. Y definitivamente, pues todo lo que ha venido aconteciendo dentro del mismo, yo viendo la situación y fui de la opinión de que efectivamente la fiscal de la Nación tenía que dar un paso al costado. No me explico cómo podía tener al lado un asesor como el que ha tenido, con esos antecedentes, definitivamente. Otro de los grandes errores fue la forma como había sacado a la fiscal Marita Barreto del caso. Luego, al día siguiente de que se dio la detención de estos asesores, tratar de, digamos, ante la población, quiso que como que la población no se diera cuenta de esto, y por eso formalizó esta denuncia constitucional en contra de la presidenta Dina Boluarte y el premier Otárola por las muertes, ¿no? de las marchas. Definitivamente quiso quitarle importancia, ¿no? Lo sospechoso fue la ocasión, porque sí, la forma, por supuesto, en el momento. Y no esperando a ver en qué momento te chanco. Sí, o sea, definitivamente lo hizo porque quiso quitarle importancia a estas detenciones de sus asesores, de todas maneras. Entonces quiso distraer a la opinión pública. Al día siguiente vino la denuncia de la tesis o el libro plagiado. Sí, totalmente. Ahora, con respecto a que efectivamente la fiscal Marita Barreto no la podía investigar a ella, eso queda clarísimo. Quien tenía la facultad para investigarla a ella y debió haber iniciado una investigación, creo yo, era el fiscal supremo, ahora fiscal de la Nación, Pablo Sánchez. ¿No es cierto? ¿Por qué no lo hizo? Tendrá que responder el por qué no lo hizo, que no encontró suficientes indicios para iniciar una investigación en contra de la fiscal de la Nación. Entiendo que el fiscal no le pareció suficiente. Está bastante enfermo, ¿no? Pero eso no es justificación. No le encuentra válido. No lo justifico. Digo, es la cuarta vez que lo nombran fiscal cuando se cae todo a pedazos, y creo que lo sensato sería que tuviéramos un par de fiscales supremos más, ¿no? Y siempre acaba el problema o la papa caliente en manos del pobre fiscal Sánchez. Ahora, por el otro lado, también se ha visto un manejo ilegal. ¿De qué? De la información, porque se ha visto que información reservada de la investigación es filtrada, qué raro, a los periodistas amigos, justamente esos amigos periodistas del caso Lavajat, ¿no es cierto? Eso es una moneda común. Ahora, otra cosa que también, y se ha ido tergiversando entre la opinión pública, que, por ejemplo, yo escuchaba el otro día tu
tu programa que habías invitado a la periodista Graciela Villasís y criticaban, por ejemplo, que la ex fiscal de la Nación, porque hay que decir ahora ex fiscal de la Nación, que tenía la investigación o no había hecho nada en la investigación por casos de corrupción de Pedro Castillo. Y eso es absolutamente falso, porque Pedro Castillo no solamente está cumpliendo prisión preventiva de 18 meses por el golpe de Estado. No, él también está cumpliendo prisión preventiva de 36 meses por hechos de corrupción y por crimen organizado. Y esa prisión preventiva de 36 meses lo pidió la ex fiscal de la Nación, Patricia Benavides. Y eso ha sido confirmado por la Sala Penal Permanente presidida por el vocal César San Martín. De acuerdo. Entonces no es que esté encajonado y fíjate cómo miden con distinta vara. ¿Cuántas investigaciones tendrían que estar ya en curso contra Pedro Castillo? Ya, yo te digo. 12, 15, 20, Okay. A estas alturas, un año después. Hoy celebramos el año, de hecho estamos de fiesta, aunque no parezca. ¿No? Sí. Entonces. Ya, te voy a contestar la pregunta. Te voy a decir que Patricia Benavides está dentro de la ley, porque te guste o no, esa investigación de crimen organizado, de acuerdo a ley, debe durar 36 meses, pudiéndose ampliar por 36 meses más. Me encanta y me encantaría que las demás también 36 meses más. Estado. Y la periodista Graciela Villasís, así como la criticó, también debe criticar a sus amigos del equipo Lava Jato. ¿Cuántos han demorado en formular acusaciones? Por ejemplo, caso Toledo con la Interoceánica, caso PPK, caso Susana Villarán y todos los casos que involucran el caso Lava Jato. 4 años o más de 4 años, porque todas estas investigaciones son del año 2017. Espero que Chela esté viendo el programa. Así ¿Cuántos años? Tengo que hacer de mandadero. Entonces hay que utilizar la misma vara para medir todo, ¿no es cierto? Entonces los casos que involucran a Pedro Castillo con crimen organizado, con delitos de corrupción, implican 36 meses de investigación preparatoria, pudiéndose ampliar por 36 meses más. Te iba a invitar este chocolate, pero es chocolate. Yo creo que no, porque no te gusta cuando se dice que hay que medir con la misma vara a todos. Catherine, pocas cosas en la vida son tan placenteras como disfrutar de un delicioso chocolate. Invítame igual. Por eso, Chocolates Elena te presenta sus nuevas variedades: barra de chocolate de leche, más dulce para Catherine, y barra de chocolate bitter, más amargo para mí, elaboradas a base de cacao orgánica con un delicioso aroma y sabor inconfundible. Pídelas en tiendas, grifos, autoservicios o también vía delivery en www.elena.pe. Nuevas barras de chocolate Elena, te vas a enamorar. Ya regresamos. Han sido más de 2 años de una ardua batalla. Programa tras programa, noche tras noche, para rescatar al país del abismo de la corrupción. Desde antes de la campaña electoral, decidimos navegar contra el viento y advertirles del inmenso peligro que corría el Perú. Pero muchos no nos creyeron, nos dijeron de todo y acabaron eligiendo al peor de todos. El tiempo, desgraciadamente, nos dio la razón. Y cuando el país despertó de su letardo, ya estábamos en las garras de una mafia. Hoy que esa pesadilla supuestamente interminable llega a su fin, los periodistas de Willax nos sentimos orgullosos de nunca haber arriado nuestra blanquirroja y agradecidos con todos ustedes por haber permanecido siempre a nuestro lado. ¡Viva el Perú!